Doctora, buenas noches. Compañera, buenas noches. En esta oportunidad vamos a hablar de el tema de la responsabilidad civil indirecta como mecanismo de protección. Vamos a empezar conceptualizando qué es la responsabilidad civil indirecta o qué es lo que entendemos por ella. Bueno, es también conocida denominada responsabilidad por hecho ajeno. Es aquella en que una persona debe responder por los daños causados por otra, debido a una relación jurídica o dependencia entre ambas, como ocurre entre padre e hijos, empleadores y empleados o tutores. Esta figura no requiere que el responsable haya cometido el daño directamente, sino que se fundamenta en el deber de vigilancia o control sobre quien lo causó, con el objetivo de garantizar la reparación del perjuicio a la víctima. ¿Cómo diferenciamos de la responsabilidad civil indirecta? Bueno, la directa es un hecho propio, mientras que la indirecta, como ya lo mencioné, es un hecho ajeno. El sujeto responsable de la directa sería el mismo autor material del daño, mientras que de la indirecta es un tercero que la ley designa, ya sea padre, empleador o tutor. La relación de la directa sería que el autor responde por sí mismo, mientras que en la indirecta el responsable responde por otro, ya sea dependiente, hijo o incapaz. Un ejemplo pequeño de la directa sería que un conductor que atropella a alguien por imprudencia, y por otro lado la indirecta es un padre que responde por el daño causado por su hijo menor. En lo que respecta a los fundamentos de la atribución de la responsabilidad civil indirecta, esta se organiza en torno a tres ejes. Todos parten de la idea de imputar el daño a quien se halla en mejor posición para prevenirlo o controlar el riesgo. Tenemos la culpa invigilando, la cual se configura por la falta de supervisión o control sobre personas o cosas, actividades bajo custodia. No exige una acción directa del guardador en la producción del daño, sino una omisión o deficiencia en la vigilancia que permitió su ocurrencia. Opera bajo una presunción relativa de culpa. Esta está probada de acuerdo a la relación de guarda y el daño dentro de ese ámbito. Se presume la falta de diligencia, salvo que el responsable demuestre haber cumplido con sus deberes de control o que existió una causa ajena que rompió el nexo causal. En la culpa ineligendo surge el deber de seleccionar con cuidado a las personas que integran una organización o actividad. Esta se imputa responsabilidad a quien elige negligentemente a un tercero no idóneo, cuyas acciones generan perjuicio. La diligencia exigible implica verificar antecedentes, capacidades y condiciones proporcionales al riesgo del cargo. Si el daño proviene de una mala elección, se presume la negligencia, salvo prueba de su selección y supervisación razonable. El deber de garantía se funda en una lógica objetiva de distribución del riesgo. Quien tiene la guarda o control de una cosa, persona o actividad riesgosa debe asumir las consecuencias de los peligros que genera. La víctima solo debe acreditar el daño, la relación de guarda y el nexo causal, sin necesidad de probar culpa. Este régimen se aplica en casos de tenencia de animales peligrosos, custodia de incapaces o actividades peligrosas, aunque esencialmente objetivo, puede excluirse la responsabilidad si se demuestra un caso fortuito extremo o la culpa exclusiva de la víctima. La siguiente diapositiva, por favor. En lo que respecta al análisis del factor de atribución aplicable, existen dos enfoques. La presunción de culpa, la cual funciona como un mecanismo probatorio y normativo orientado a equilibrar la decisión entre la víctima y el presunto responsable. Se aplica cuando existe una relación de control o dependencia como la del empleador y trabajador, maestro y alumno, propietario y encargado, que justifica trasladar la carga de la prueba hacia quien está en posición de vigilancia. Su finalidad es proteger al damnificado, quien generalmente carece de los medios para demostrar negligencia ajena. Esta presunción es relativa, lo que permite al responsable exonerarse si acredita haber actuado con la diligencia exigible, haber implementado protocolos de prevención adecuados o si el hecho dañoso fue imprevisible o inevitable.
En la práctica, para que por este régimen el demandante debe probar la existencia de la relación de guarda, el daño y su conexión con la actividad supervisada. A partir de ello, corresponde al guardador demostrar las medidas preventivas adoptadas. La responsabilidad objetiva, en cambio, prescinde de la culpa como elemento de imputación y centra su atención en la existencia del daño, el nexo causal y la posición de guarda o explotación de riesgo. Se justifican razones de justicia distributiva y protección, buscando que quien genera o controla un riesgo asuma los costos derivados de él, ya que se encuentra en mejor posición para prevenirlo o compensar sus consecuencias mediante seguros o mecanismos indemnizatorios. En este régimen no es suficiente probar diligencia para exonerarse de responsabilidad, solamente se admiten causas excepcionales como la fuerza mayor o la culpa exclusiva de la víctima. Su aplicación es frecuente en actividades o situaciones de riesgo elevados como el transporte, la explotación industrial, la custodia estatal de personas vulnerables o la tenencia de animales peligrosos. En estos casos, el demandante únicamente debe acreditar el daño y su relación causal con la actividad o cosa riesgosa, mientras que el demandado debe romper ese nexo probando la existencia de un hecho externo, imprevisible e inevitable. Dentro de los criterios para determinar cuál factor se debe aplicar está la naturaleza de la relación, la cual determina el tipo de imputación, cuando existe un control directo, subordinación o vínculo jerárquico. Corresponde aplicar la presunción de la culpa si solo hay titularidad o aprovechamiento de un riesgo. Se opta por la responsabilidad objetiva. Dentro del carácter de la actividad o cosa, también se orienta la elección. Las actividades o bienes peligrosos que implican un riesgo constante para terceros se rigen por un régimen objetivo. En el marco normativo y los precedentes se pueden establecer regímenes especiales como el transporte, la industria o los daños ambientales, donde la ley impone un deber de garantía que excluye la necesidad de probar culpa. Y finalmente, en la finalidad de la tutela jurídica, influye en la decisión si se prioriza la reparación y la protección del afectado. Este se aplica en la responsabilidad objetiva si se busca preservar la idea de responsabilidad fundada en la culpa, se adopta una presunción relativa vinculada a la diligencia. Estos criterios buscan equilibrar la protección de la víctima con el principio de responsabilidad por acto propio. En cuanto a las implicaciones probatorias y estrategias procesales, bajo la presunción de culpa, el demandante debe demostrar la relación de guarda y el contexto del daño, mientras que la defensa debe presentar pruebas de diligencia como protocolos, registros manuales. En cambio, en la responsabilidad objetiva, el demandante concentra su prueba en el daño y el nexo causal y la defensa busca probar hechos externos o la culpa exclusiva de la víctima mediante peritajes técnicos. En los casos mixtos, ambas partes combinan estrategias. El actor acredita la ocurrencia del daño y su conexión con la esfera de control, y el demandado intenta demostrar diligencias o causas eximentes que rompan el vínculo causal. Correcto. Supuestos típicos de la responsabilidad civil. Como primer supuesto, tenemos responsabilidad civil por los padres, por los hijos, tutores o curadores. La responsabilidad civil tiene un carácter principalmente objetivo, sobre todo cuando se trata de estos supuestos. Los padres o tutores están obligados a cuidar y educar y supervisar la conducta de los menores o incapaces bajo su custodia. Ante la omisión de deberes, responden con carácter indirecto y a menudo solidario para garantizar que el daño no quede impune y que la víctima reciba una reparación económica efectiva, teniendo en cuenta que los menores suelen carecer de patrimonio para responder directamente por el daño causado. Esta responsabilidad se regula dentro del artículo 458 del Código Civil y también dentro del 418 y 423. Este regula la patria potestad con el objetivo de proteger a las víctimas y asegurar la reparación de los daños. Como segundo supuesto, tenemos la responsabilidad de los empleadores por los empleados. El artículo 1981 establece la responsabilidad vicaria del empleador por actos de sus trabajadores, resaltando la solidaridad con el autor directo del daño. Esta responsabilidad se funda en que el empleador se beneficia por la actividad laboral y ejerce un control sobre el trabajador, por lo que asume los riesgos inherentes a la actividad desarrollada. La responsabilidad alcanza cualquier daño causado en el ejercicio de las funciones o en cumplimiento del servicio
incluso si esta ocurre fuera del horario o lugar habitual de trabajo, siempre que exista una relación causal con la labor encomendada. Como tercer supuesto, responsabilidad de los dueños de los animales, perdón, responsabilidad de los dueños de los animales por los daños causados por ellos. Según el artículo 1979 del Código Civil, el dueño o quien tiene a su cargo un animal es responsable de los daños que éste cause, sin necesidad de probar culpa o negligencia. Esta responsabilidad es totalmente objetiva, persiste incluso si el animal se extravia o pierde, reforzando la diligencia exigible al propietario en la custodia de sus animales. La exoneración solo es posible al demostrar que el daño fue provocado por un hecho fortuito, fuerza mayor o intervención exclusiva de un tercero. Esta regulación busca proteger a las víctimas frente a los riesgos derivados del comportamiento imprevisible o instintivo de los animales. Además, se complementa con normativa específica sobre los animales peligrosos que imponen obligaciones adicionales a los propietarios para prevenir daños, equilibrando la protección de la integridad y el patrimonio de las personas con el derecho a la posesión y el uso adecuado de los animales. Como último supuesto, responsabilidad de los propietarios de inmuebles de los daños causados por ellos. El artículo 1980 del Código Civil impone una responsabilidad objetiva a los propietarios de edificio o inmuebles por los daños derivados. Esto quiere decir, por ejemplo, en la caída o ruina del inmueble. Que sea en consecuencia de falta de conservación o defectos que éste pueda tener en la construcción. Este supuesto protege a terceros frente a riesgos relacionados con la propiedad inmobiliaria, obligado al propietario a mantener y supervisar adecuadamente su inmueble. Además, el propietario puede ser responsable solidario con los constructores, ingenieros, arquitectos o empresas vinculadas a la edificación de este, cuando se detectan vicios ocultos o negligencia profesional en la fase constructiva. Bien, la responsabilidad civil indirecta como un mecanismo de protección y garantía de reparación. Como sabemos, la responsabilidad civil indirecta o por hecho ajeno no es solo una teoría legal, sino un mecanismo de protección esencial. Su justificación primordial es asegurar una indemnización efectiva a la víctima. Opera como una tutela resarcitoria reforzada al trasladar la obligación del pago del autor material, que usualmente es el sujeto insolvente, a un tercero garante, como puede ser el empleador o los padres, que poseen mayor solvencia económica. El gran reto que la responsabilidad civil indirecta resuelve es el problema de la insolvencia del causante directo del daño. El autor material, un menor o un dependiente con ingresos limitados, puede carecer de bienes generando un riesgo de frustración resarcitoria. En la práctica, la sentencia a favor de la víctima se vuelve inejecutable. La solución de la responsabilidad civil indirecta, que están en los artículos 1981 y 1983 de nuestro Código Civil, esto nos dice que se dirige a la acción contra los sujetos específicos, como pueden ser los empleadores, los tutores, que tienen una mayor capacidad económica, asegurando así que haya un fondo para la reparación. Esta garantía se materializa con la naturaleza solidaria de la obligación. La solidaridad es el principal mecanismo de protección. Esto genera un beneficio para la víctima, ya que puede exigir el pago total de la indemnización a cualquiera de los dos responsables y lógicamente elegirá al más solvente, lo que garantiza la plena satisfacción de su crédito. Finalmente, el sistema prevé el derecho de repetición, conforme al artículo 1983. El responsable indirecto que paga puede reclamar ese monto al autor directo. Lo crucial es que con el pago a la víctima, el riesgo de insolvencia se traslada del perjudicado al garante, cumpliéndose totalmente la función reparadora. Bien, para comprender a cabalidad la responsabilidad civil indirecta en nuestro sistema jurídico, en aras de una tutela efectiva de la víctima, se ha desarrollado la figura de responsabilidad por hecho ajeno. Esto implica una disociación entre el agente material del daño y el sujeto obligado a repararlo.
porque la ley atribuye esta carga resarcitoria a quien ostenta una posición de garante, ya sea por una deber de vigilancia o por una relación de dependencia o fundamentalmente por una creación de un riesgo jurídicamente desaprobado mediante la propiedad o custodia de un bien. Para ilustrar la operatividad de la responsabilidad civil indirecta, analizaremos dos casaciones. La primera tenemos el riesgo por animales, que es la casación número 546-2018 Lima. Y los hechos es que una visitante del Country Club de Villa sufre graves lesiones, fracturas en el fémur, con necesidad de una artroplastía tras el ataque de una alpaca que era la de propiedad del club. La Corte Suprema se centra en el artículo 1979 del Código Civil y esta norma consagra que la responsabilidad objetiva es del dueño o poseedor de un animal por los daños que éste cause. El club, al introducir un animal fuera de su hábitat natural y al beneficiarse de él como atractivo, asume una posición de garante ineludible. La defensa del club intentó alegar una ruptura del nexo causal, pero este no fue acreditado en sede de instancia. Al no fracturarse el nexo, la imputación objetiva se mantiene incoluble. El punto relevante es la aplicación extensiva del artículo 1332 del Código Civil por la cuantificación del daño extrapatrimonial, daño moral y daño a la persona, mediante una valoración equitativa del juez ante la dificultad probatoria. El fallo confirmó una indemnización total de 490.000 soles. Y por otro lado tenemos el caso de actividad riesgosa y solidaridad, que es la casación 290299 Lima. Aborda una clásica problemática. Responde el propietario de un vehículo por el daño causado por un conductor. La Corte Suprema resuelve aplicando la teoría del riesgo creado, estipulado en el artículo 1970 del Código Civil también. La conducción vehicular es calificada como una actividad riesgosa. El propietario, al ser titular del dominio y quien introduce este bien peligroso en el tráfico jurídico, no puede eximirse de responsabilidad, alegando que no conducía. Su responsabilidad es objetiva y directa por el riesgo creado. Más aún, la Corte establece la solidaridad legal entre el conductor y el propietario, amparándose en el artículo 1983 del Código Civil. Esto es crucial. La víctima no necesita demandar a uno y a otro por distintas partes. Puede existir el íntegro de la indemnización a cualquiera de los corresponsables solidarios, fortaleciendo así su derecho a la reparación integral. Muchas gracias. Conclusiones. Como primera conclusión tenemos que la responsabilidad civil indirecta se consolida como un mecanismo fundamental en el derecho peruano para asegurar la reparación efectiva de los daños al trasladar la obligación indemnizatoria a quienes poseen una relación de control de vigilancia beneficiosa sobre el causante directo del daño, garantizando así un resarcimiento real y oportuno para la víctima. Como conclusión número 2, tenemos que el análisis normativo jurisprudencial muestra una tendencia clara hacia la aplicación de criterios objetivos en la atribución de la responsabilidad civil indirecta, privilegiando así la protección patrimonial de la víctima sobre la exigencia de probar la culpa del sujeto responsable indirecto, con especial énfasis en las relaciones empleador, trabajador, padres e hijos. Como tercera conclusión tenemos que la responsabilidad civil indirecta no solo contribuye a la reparación integral del daño, sino que también promueve la prevención y mayor diligencia por parte de los responsables indirectos al asumir el riesgo inherente a sus actividades o relaciones, fortaleciendo así la confianza en el sistema jurídico como garante de los derechos y la justicia social. Como recomendaciones tenemos 3 puntos. Como primera recomendación tenemos fortalecer la regulación de la responsabilidad civil indirecta en casos de tercerización laboral. Aquí se recomienda que el legislador peruano precise los alcances de la responsabilidad civil indirecta en situaciones de tercerización, donde la relación de dependencia entre empleador y trabajador se diluya. Así, esto permitirá evitar
vacíos normativos y garantizar la protección efectiva de las víctimas frente a la posible insolvencia de los empleadores directos o la evasión de responsabilidad por parte de las empresas principales. Como segunda recomendación tenemos implementar protocolos de vigilancia y control en centros educativos y familiares. Aquí es fundamental que en los centros educativos y las familias pues adopten protocolos claros de supervisión y educación para así prevenir daños causados por sus menores hijos o incapaces. La existencia de manuales de prevención y la capacitación de padres y tutores van a contribuir a reducir la incidencia de estos daños y así también a fortalecer la responsabilidad civil indirecta como mecanismo de protección. Como tercera y última recomendación tenemos promover la educación jurídica sobre la responsabilidad civil indirecta en la sociedad. Aquí se recomienda impulsar campañas de sensibilización y educación jurídica dirigidos a empleadores, padres, tutores y propietarios de animales o inmuebles, para que comprendan que sus obligaciones y la importancia de la responsabilidad civil indirecta, pues ya que esto fortalecería la cultura de prevención y reparación en la sociedad peruana. Gracias.